Estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hoy vamos a hablar sobre la agricultura regenerativa y cómo diseñar producciones que integren rindes, biodiversidad, resiliencia y sostenibilidad. Para eso estamos en comunicación con Martín Bataglia y en el estudio con Diego Cosentino, que son coordinadores de la Diplomatura en Agricultura Regenerativa que se dicta en la FAUBA. Bienvenidos, gracias por estar en Sobre la Tierra. Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme otra vez. Estoy muy cómodo acá, es como mi casa también, la UBA. Los quiero mucho. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches a todos también. ¿Nos puedes contar un poquito en qué contexto surge la agricultura regenerativa? Bueno, la agricultura regenerativa, como les comentaba anteriormente, para entenderla tenemos que entender primero el concepto de sustentabilidad. Sustentabilidad, en el año 1987, un informe muy conocido, uno de los informes más citados a nivel mundial históricamente, tiene más de 10.000 citas, el informe Brundtland del año 1987, básicamente empieza a dar un poco de luz sobre el tema de la sustentabilidad y básicamente lo define en dos renglones. Es hacer las cosas bien hoy, vivir bien hoy, y hacer las cosas bien para que los que vengan en el futuro puedan también vivir bien. Queremos comer hoy para que los del futuro también puedan comer y satisfacer las necesidades que tiene. Y básicamente hablaba de la sustentabilidad desde cuatro aspectos: el aspecto ambiental, el aspecto productivo, el aspecto social y el aspecto económico. Las cuatro patas: ambiental, productivo, social y económico. Cuando empezamos a pensar en agricultura regenerativa, empezamos a pensar en algo muy similar a sustentabilidad, pero con una pequeña diferencia. La sustentabilidad lo que dice es: quiero hacer las cosas bien hoy, para hacer las cosas bien hoy debo dejar de hacer las cosas mal, para que el futuro también sea bueno, presente y futuro. Voy a hacer las cosas bien a partir de ahora, no voy a hacer más nada mal. Voy a tratar de hacer todo lo mejor que puedo desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y económico, para que el futuro sea un futuro positivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la agricultura regenerativa? Toma este concepto y dice: sí, me interesa también el presente y el futuro, pero miro para el pasado también, porque lamentablemente hemos perdido materia orgánica. Se estima que en los últimos 150 años, a nivel mundial, es una gran estimación, se perdió aproximadamente un tercio de toda la capa de esos 20-25 centímetros de suelo que explican la vida en la biosfera. Aproximadamente un tercio lo perdimos. Entonces, el presente es importante, el futuro también es importante, pero es importante mirar el pasado y tratar de reconstruir, regenerar lo que hemos perdido. Y ahí viene la parte positiva de la agricultura regenerativa. Toma la faceta de presente y futuro de la sustentabilidad y le agrega el pasado. Dice: no, está bien, me interesa hacer las cosas bien hoy para que el futuro también sea un futuro positivo, pero quiero mirar el pasado. Entonces la agricultura regenerativa es pasado, presente y futuro. La sustentabilidad solamente es presente y futuro. Y también quiero hacer una acotación, algo muy breve. En este informe Brundtland del año 1987 se habla de sustainability, el término en inglés de sustentabilidad. Hubo un error en la traducción y mucha gente hoy en día habla de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad nunca existió, es sustentabilidad. La agricultura regenerativa, entonces, para resumir, sustentabilidad más pasado. Cuando tomás todo eso junto, tenés un enfoque mucho más poderoso, porque querés recuperar lo del pasado. Y justamente en eso estamos trabajando, tratar de la mejor manera posible, recuperar algo de lo que perdimos. Sabemos que nunca vamos a volver a la situación pristina de 10, 11, 12% de materia orgánica en algunos suelos de la región pampeana o en bosque, pero queremos acercarnos lo más posible. Y cuando tomás de vuelta esas tres facetas, pasado, presente y futuro, la agricultura regenerativa se transforma en esa fuerza netamente positiva, arrolladora, y que implica algo mucho más interesante que la sustentabilidad sola. Martín, ¿qué tan difundida está este tipo de agricultura? Hace poquito en una de las clases que estaba dando en México, en la clase final, le decía a las personas, porque había muchas personas de varios lados del mundo, ¿no? Y en la Argentina también lo hice, ¿no? Como una especie de cuestión así, que deja un mensaje profundo. Le digo: imagínense, ¿no?, que tienen una gorra, una visera. Sáquense la gorra, esperamos 5 segundos, vuélvanse a poner la gorra. Y yo le decía a las personas en Argentina: lo que ocurre acá en Argentina no ocurre en otros países del mundo. Ocurre en Argentina, ocurre en Uruguay, ocurre en Paraguay, tal vez un poco en Brasil, Estados Unidos, y dejamos de contar. Hay 4 o 5 países. De hecho, los primeros 5 países que tienen la mayor cantidad de superficie en siembra directa explican el 80% de toda la siembra directa del mundo. Primero Estados Unidos, segundo Brasil,
tercero Argentina. De hecho, esos tres explican el 58% de toda la siembra directa. Si le sumás a Australia y Canadá, entre los 5 explican el 80%. 5 países que explican el 80%, los restantes 195 explican solamente el 20%. Y hablo de siembra directa porque es la práctica más paradigmática. Yo siempre digo, si alguien algún día te pregunta esas definiciones, por ahí que las personas tan inteligentes piden definir algo en una palabra. Bueno, si alguien te pide definir alguna vez en una sola palabra agricultura regenerativa, puede decir suelo. Y en el 99% de los casos va a estar en el lado correcto de la cuestión. El suelo es la columna vertebral, la base fundacional de la agricultura regenerativa. Y la práctica que más influye el suelo es justamente siembra directa. Ahora, no es solamente siembra directa. Hace un par de años con otros 9 científicos hicimos un trabajo, definimos y caracterizamos más de 30 prácticas de agricultura regenerativa. Entonces son muchas prácticas. Ahora, ¿en qué lugar estamos? Justamente en eso. Hay 4 o 5 países que explican el 80% de siembra directa, el 70-80% de los cultivos de servicio, y en el resto está todo en pañales. Estuve recientemente trabajando mucho en México, por ejemplo. En México, la CNA, que es la Comisión Nacional Agropecuaria, ellos estiman que solamente el 10% de la agricultura de México está bajo siembra directa. Un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, un poquito más pequeño que Argentina, pero es un país inmenso. Entonces, de vuelta, cuando salís de Argentina, de Uruguay, Paraguay, Brasil y un poco de Estados Unidos, la situación es que se está en pañales. Hay mucha reticencia al cambio. Siempre les digo a mis amigos mexicanos, hace 60 años empezamos todos en la misma línea. Aproximadamente años 62, 63, los primeros experimentos a nivel mundial en siembra directa, todos empezamos en la misma línea. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y México. Todos avanzaron, pero México por alguna razón se quedó y el resto de los países también se quedaron. Así que en breve, ¿en dónde estamos? Estamos en 4 o 5 países muy fuertes, pero en los restantes 195, 190 países estamos en una situación primigenia, si se quiere, muy basal todavía. Bien, pero trabajando en eso. A lo largo de la entrevista fuimos nombrando algunas prácticas vinculadas a la agricultura regenerativa. Vos recién dijiste la principal y dijiste como que ahí caracterizaron un montón. ¿Nos puedes nombrar algunas más? Sí, claro que sí. La siembra directa, obviamente, la más importante, te diría de vuelta por alcance, por afectar a la columna vertebral de la agricultura regenerativa, pero también hay otras. Tenés cultivo de servicio, tenés diversificación agrícola. Dentro de diversificación agrícola, a su vez, subdivide en 2 prácticas. Hay algo que nosotros llamamos diversificación horizontal y diversificación espacial. Horizontal es en el tiempo, y por ejemplo tenés la rotación, y una diversificación espacial es, por ejemplo, el intercultivo. Son ambas prácticas de diversificación, unas horizontalmente en el tiempo, otras verticalmente en el espacio físico. Tenés obviamente cultivos de servicio, tenés biofertilizantes, tenés cosecha de agua, hay muchísimas, estoy tratando de acordarme. Las 4R del manejo de nutrientes, el lugar correcto, el momento correcto, la dosis correcta y la fuente correcta de nutrientes y la fuente correcta, exactamente. Así que bueno, hay muchísimas. Y después obviamente hay una que es fundamental también, que es la integración de la ganadería dentro de la agricultura. De hecho, ese es el quinto, uno de los últimos que se agregó, el quinto principio de la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa toma los 3 principios de la agricultura conservacionista, que son minimizar la disturbación del suelo, diversificación agrícola y mantener el suelo cubierto, y le agrega 2 más. Le agrega 2 principios más. Por eso que también la agricultura regenerativa no solamente es más que sustentabilidad, sino que también es más que agricultura conservacionista. Toma esos 3 y le agrega 2 más. Le agrega un 4.º principio, que es el de mantener raíces vivas todo el año, y un 5.º principio que es fundamental, es la integración del ganado, livestock en inglés, dentro de la agricultura. Cuando tenés esos 3 de agricultura conservacionista, más esos 2 que agrega la agricultura regenerativa, tenés los 5 de la agricultura regenerativa. Esas son algunas de las prácticas. Hay muchísimas más. Bien, me imagino que acá nos contaste un montón de aspectos claves de la agricultura regenerativa. Llega un momento en que tenemos que contárselo a los productores. ¿Cuál es el rol de los productores en todo esto? Bueno, el rol de los productores, hace poco estaba leyendo un paper que es muy interesante porque solidificaba una de las ideas que yo tengo. Les dije recién, 4, 5, 6 países que explican casi todo lo que hay de agricultura regenerativa. ¿Cómo hacemos en los otros países donde
todo está en pañales, donde hay mucha resistencia al cambio. Bueno, justamente el rol del productor es central ahí, con esta especie de idea de productor pionero, el productor modelo, el productor una idea que en Argentina comenzó hace 40 años y que bueno, yo creo que fue una fuente de experiencia enorme para el resto del mundo, que fue el tema del trabajo de APRESID, del trabajo de los grupos CREA y demás, creando estos espacios de conversación donde se habla de todo, de lo bueno, de lo malo, de las experiencias que pasaron, de lo que viene a futuro. El productor, de vuelta, con esta idea de productor modelo, en estos lugares donde tan difícil es cambiar una conducta, porque al final del día siempre les digo a las personas, al final del día es una batalla cultural, ni siquiera es una batalla agronómica. Hace 70, 80 años que sabemos. Yo siempre, al final de la clase 1, siempre repito una frase de un expresidente de la Universidad de Harvard, que es una frase famosa, seguro ustedes la conocen. Él en una ceremonia de término de año de los estudiantes de Harvard, él dijo: si usted cree que la educación es cara, bueno, entonces pruebe con la ignorancia. Hace 70 años, 60 años que sabemos casi todo, o empezamos a saber de siembra directa. Hace 80 años que sabemos por lo menos los primeros principios de fertilización. Hace 70 años que sabemos de diversificación agrícola, y todavía cuesta muchísimo, porque al final del día es una batalla cultural, y en esa batalla cultural la labor del productor es central. O sea, después vemos la parte agronómica, vemos la parte ambiental, todo, pero la primero y la razón de todo esto y por qué no cuesta tanto que prospere es una razón cultural. Yo, por ejemplo, trabajé en India y no te podés imaginar lo difícil que es explicarle y los años que nos costó explicarle al productor que tenía que dejar eso marrón que estaba arriba del suelo, que era el rastrojo, y no quemarlo. Es una cuestión cultural. Incluso pusieron psicólogos para que entiendan a la gente por qué cuando veían eso marrón lo primero que hacían era querer ir y quemarlo. Es una cuestión cultural. Así que, bueno, los productores son centrales en vencer esa barrera cultural. Si un productor nos está escuchando, te escucha a vos y dice, todos los beneficios que tiene esto, pero ¿qué le podemos decir? ¿Por qué un productor podría elegirla? De vuelta, cuando hablamos de agricultura regenerativa, para mí también siempre es importante comentarles que es mucho de lo que ya veníamos haciendo, simplemente que es entender la filosofía. Ahora, no lo voy a explicar a un productor de Argentina de siembra directa cuando hace 40, 50 años que ya se hace en Argentina. El primer experimento con siembra directa en Argentina es del año 1964, estamos hablando de casi 60 años atrás, entonces 61 años atrás. Diversificación agrícola, rotación de cultivo, hace 40 años que lo hacen. Es simplemente entenderlo en un contexto y empezar a poner otras herramientas, ya no solo siembra directa, ya no solo cultivos de servicio, que están obviamente tomando la punta de lanza en los últimos 10, 15 años en Argentina. ¿Por qué les sirve? Porque por todos los beneficios que tienen estas 4 facetas que nombré anteriormente. Los beneficios agronómicos ya los conocen y les puedo contar sobradamente. Hace poco para una de las clases, estaba analizando el trabajo de unos amigos acá en Estados Unidos, 49 años de siembra directa, 49. Entonces yo le decía a la gente, ¿no? Esa famosa frase que aprendimos de la política, el dato mata relato, y los amigos de México, toda América Latina se ríen. Dato mata relato, me dicen siempre, se acuerdan de la frase, el dato mata relato, la ciencia mata relato. Totalmente. Entonces yo les muestro, ¿no? 50 años de siembra directa, como mayor estabilidad de agregados, mayor carbono, mayor nitrógeno, experimentos mostrando 30% más de infiltración de agua en los primeros 7 a 10 centímetros del suelo. Podría estar día hablándole pero esa es la parte agronómica. Y después está la parte social. Hay estudios mostrando cómo la agricultura regenerativa involucra de vuelta a los jóvenes en la agricultura. El gran problema de la agricultura mundial es que los jóvenes se van del campo. Tal cual. Entonces la pregunta es, ¿quién va a producir los alimentos del futuro si la gente joven se va? Bueno, la agricultura regenerativa, por medio de empoderarlos, de hacerlos sentir partícipes, hace que vuelvan. Bueno, hay un montón de cuestiones económicas también y sociales y productivas. Podríamos hablar largo y tendido. Sí, tal cual. La Facultad de Agronomía también está tratando de que no se vayan los jóvenes. Abrimos una sede en América, perdón esta digresión, ¿no? Pero se abre una sede de América para retener justamente la emigración de jóvenes que no se formaban profesionales agrónomos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y fue una iniciativa hermosa. Pero volviendo al punto, Martín, me parece que también ese rol de productor tiene que ver con que bonitas pueden ser las ideas, los conceptos, pero si eso queda en un papel, si queda en la teoría, si eso no se aplica, no sirve para nada, ¿no? Claro. Y son ideas que se construyen también a largo plazo, Sebastián.
Por ejemplo, Martín decía cultivos de servicio. Antes los llamábamos cover crops. Agarramos esa palabra en inglés, ¿no? Claro, el concepto era cubrimos el suelo, cover crop, un cultivo que cubra el suelo. Chao. Y de esto hay experiencias, yo me acuerdo de haber trabajado en el INTA Marco Juárez, tienen un ensayo largo duración que tiene más de 30 años, y trabajamos con cultivos de cover crops en aquella época, y sin embargo la adopción era mínima, cero, o sea, y de a poco se empezó a construir esta idea de que podía llegar a servir, pero también no solo por culpa a lo mejor del productor, ¿no? Porque poner un cultivo en el medio que no te dé un rendimiento concreto, que vos puedas cosechar una semilla y venderla, nació como una idea un poquito loca. Yo voy a gastar dinero cultivando algo que no voy a cosechar. ¿Cómo es eso? Claro, ok, entonces es fácil conceptualizar bueno, necesito un fertilizante, necesito un fósforo, necesito un nitrógeno, voy, lo compro y lo aplico. Ok, pero mi suelo está destruido, está compactado. No puedo ir a comprar poros, no puedo ir a comprar simplemente materia orgánica. Y bueno, ese comprar en realidad es el cultivo de servicio, ¿no? Y entonces también fuimos construyendo cómo trabajar, lo agronómico que decía Martín, porque si vos dejas el cultivo de servicio demasiado, te está consumiendo el agua, que era lo que antes se buscaba, acumular agua en el barbecho, ese concepto de la agricultura clásica de acumular agua en el barbecho para el cultivo siguiente, te lo comía el cultivo de servicio. Entonces mucha gente que empezó haciendo un cultivo de servicio se pegó un palo en el sentido de que le fue muy mal el rendimiento posterior y nunca más quiso hacer un cultivo de servicio. O sea, se quedó quemado porque eso es dinero que no entra en el sistema agrícola. Entonces, eso también se construye lentamente y hoy en día, más de 35 años de esos experimentos, todavía los cultivos de servicio no están tan expandidos y todo el mundo. Hay redes, por suerte, cada vez más. La Argentina está construyendo ese concepto, pero es difícil y es lento, ¿no? Es lento, es lento. Es lento. Y ahí también es interesante cuando me hablaban de cuáles son los beneficios, los que más conocemos justamente, y ahí también por eso ponemos mucho énfasis en esto en la diplomatura. El 80-85% de toda la ciencia habla de cuáles son los impactos de la agricultura regenerativa o la sustentabilidad o la agricultura conservacionista, cualquiera de las vertientes sustentables, en la parte agronómica y en la parte ambiental. Lamentablemente nos olvidamos de lo social y de lo económico. Y te cuento otra más, por ejemplo, de lo económico. Hay un estudio reciente que salió en la región central de Italia, hicieron un proyecto de 5 años de agricultura regenerativa y al cabo, en la culminación del experimento, los 5 años, notaron que había un 6% de revalorización de la tierra. O sea, hay un impacto directo, la tierra vale más, 6%, una hectárea que vale 15, 20, 25 mil dólares, mucho dinero. Pero aparte hay un impacto indirecto, porque los bancos, cuando te dan a nivel mundial más o menos se estima que el 70% de los créditos que los bancos dan a agricultores viene representado por el asset, el activo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el activo? El campo. Si yo te doy un crédito y vos no me pagás, tomo tu campo. Ahora, si tu campo, que es el activo que representa el 70% del crédito, vale más, yo voy a estar dispuesto a darte más plata a mayores plazos de pago y con menores intereses. Entonces ya no hay solamente un efecto directo de revalorización de la tierra, sino que hay un efecto indirecto. Por eso, si alguien se explica, ahí tiene la explicación, la respuesta, ¿por qué los bancos están tan interesados en la agricultura regenerativa? Por esto mismo, porque van a poder dar más créditos a mayores tasas de pago, mayores plazos de pago, perdón, y con menores tasas de interés. Y hay otra cuestión más que interesante que ya es de la parte social, la última que le comento, para que vayamos desmitificando que solamente interesa de lo productivo o ambiental. La dilución de nutrientes. Siempre digo, ¿no? En las clases, los alimentos que consumimos nosotros son de peor calidad que los alimentos en promedio, que los alimentos que consumían nuestros padres, y de muchísima peor calidad que los alimentos que consumían nuestros abuelos. Hay un efecto fertilización de dióxido de carbono. Bueno, yo siempre lo asemejo con la visión esta de un globo. Pensemos el globo, ¿no? El globo lo hicimos más grande. El globo se hizo cada vez más grande, pero la cantidad de aire dentro del globo creció de manera discrecional, pequeña. Aumentó mucho más marginalmente el tamaño del globo que el contenido del globo. Entonces tenemos alimentos, y hay un montón de estudios, hace poco estaba leyendo uno, tiene menos calcio, menos fósforo, menos nitrógeno, absolutamente menos de todo tiene.
Lo único más que tenemos es más carbono. Entonces, la agricultura regenerativa, hay estudios que ya están mostrando que vuelve a generar un efecto contrario a la dilución. Volvemos a tener más concentración de nutrientes en la comida. Entonces, es pervasivo el efecto de la agricultura regenerativa, ya no solamente en lo agronómico, sino también en lo social, de vuelta, lo económico y lo ambiental. Recién fuiste mencionando bastantes avances de los últimos tiempos. Me llama la atención este contraste que son cosas que se vienen haciendo hace como 50, 60 años y ahora te estamos preguntando sobre avances. ¿Pero querés agregar alguno más? ¿O Diego? Y mira, increíblemente me parece que lo que ha crecido mucho en los últimos años y que ayuda muchísimo a poder ser el marco que soporte la agricultura regenerativa, para mí, es la medición y el monitoreo. No tenemos como antes, ahora no hay como antes, ahora tenemos esa capacidad que no existía de monitorear mucha mayor cantidad de datos al mismo tiempo y estar más permanentemente siguiendo lo que pasa, por ejemplo, con el suelo. Todavía falta un montón, ojo. Uh-huh. Y yo creo que en el futuro vamos a poder y vamos a tener que monitorear cada metro cúbico de la tierra que nos quede, del suelo productivo que nos quede, ¿no? Pero, y permanentemente. Pero no podíamos, primero, obtener el dato, era muy caro, todavía lo sigue siendo, y después ir monitoreándolo año a año. Hoy estamos viendo, por ejemplo, antes decíamos que, bueno, la materia orgánica del suelo, el carbono del suelo, se movía lentamente y cambiaba lentamente. En los últimos análisis que estamos haciendo, continuamente midiendo todos los años, y hay eventos de sequía fuertes y de exceso de agua, vemos que los cambios en la concentración del carbono orgánico del suelo son mucho más veloces de lo que suponíamos. Está respondiendo el suelo más velozmente al aporte de materia orgánica, y eso tenés que tener capacidad de monitorear, tenés que tener una capacidad que, bueno, es una innovación, porque no es una innovación agronómica, digamos, que las hay, sino que es una innovación en la capacidad de analizar y de sustentar y de poder sacar conclusiones mucho más fuertes de cuál es la combinación tecnológica o agronómica mejor para este suelo, para este agrosistema. Y, o sea, se ha complejizado en ese sentido la agricultura. No es, bueno, sembramos y cosechamos. Ahora es mucho más complejo que antes. Entonces, esa complejidad lleva a que sea más fino el trabajo agronómico, ¿eh? Entonces sea más fino el monitorear, repito, el monitorear, el medir, el estar continuamente viendo qué sucede con cada parámetro del suelo, de la biodiversidad también, de las malezas, por supuesto, también, de muchas otras cosas. No sé si, Martín, querés agregar algo. No, coincido totalmente. La capacidad de almacenar y de procesar datos nuestros ha crecido exponencialmente. Y ni siquiera se acerca un plató todavía. Es una curva exponencial que en algún momento se hará sigmoide de alcanzar un plató, pero falta muchísimo, porque creo que estamos recién en los inicios de poder empezar a entender todo lo que tenemos. Me gusta la idea esa de mirar metro cúbico a metro cúbico del suelo, creo que es lo que nos va a dar las mayores ventajas a futuro. Después sí, un montón de cuestiones agronómicas. En el medio hemos creado un montón de cosas y cuando creamos un problema y volvemos a resolverlo. Por ejemplo, el tema de la maquinaria agrícola. Las maquinarias agrícolas entre los últimos 20, 30 años fueron cada vez más grandes y más grandes, y eso empezó a generar problemas de compactación. Hace poco estuve trabajando con unos colegas de Canadá y ellos le llamaban la compactación de yield robber, ¿viste? El ladrón del rendimiento. Y ellos veían que sistemáticamente la compactación les robaba 4% de rendimiento de maíz, trigo y soja sistemáticamente, pero era el ladrón oculto, nadie lo sabía ver todavía. Bueno, entonces inventaron unos sistemas de inflado, desinflado en el mismo lote. Estamos todavía un poco lejos de eso. En Argentina, incluso igual acá en Estados Unidos y en Canadá todavía no es masivo, pero buscamos soluciones, en el medio creamos alguno que otro problema, pero volvimos a solucionarlo. Es un sistema continuo de aprendizaje. De vuelta, en el mejor de los casos, vamos a tratar de recuperar un poco lo que perdimos. Yo creo que una de las mayores ganancias ha sido la ganancia actitudinal. Nosotros empezamos a entender que tenemos que parecernos mucho más a la naturaleza de lo que nosotros creíamos que nos teníamos que parecer. Hace poco un colega en el diplomado en México decía, ¿ustedes ven que en el bosque siembra? No.
ustedes ven que en el bosque fertiliza, no, entonces ¿por qué no podemos hacer eso? Y es un concepto tan sencillo. Entonces tenemos que volver a recomplejizar nuestros sistemas. Eso creo que es una de las mayores ganancias, aparte de la productiva, aparte de las ganancias, digamos, de tangibles, las ganancias más intangibles, las ganancias más de pensamiento, volver a entender que habíamos simplificado tanto, pero tanto el sistema. Si uno va al fondo de su patio, de su casa, no hay una especie de maleza, hay 10, 15, 20 conviviendo. Bueno, nosotros al final, yo me acuerdo hace un par de años que alguien me decía que Argentina era un experimento gigantesco de 80 millones de hectáreas, donde había 3 componentes: soja, RR, algún producto químico que ustedes conocen, y siembra directa. Bueno, yo creo que hay que empezar a pensar en volver a complejizar el sistema. Claro. Y una de las últimas cosas que quiero decir es el tema que también he visto mucho en otros países del mundo, para poner un poco de la experiencia el tema de la demonización de las empresas. Siempre estoy en contra de eso. Yo para mí a futuro, espero que en un futuro, en 30 años, sí, no haya ningún producto químico que utilicemos, pero tenemos que ir avanzando gradualmente. En Argentina tal vez no se ve esa demonización, pero hubo otros países y es impresionante. Le ponen la pierna en la cabeza a la empresa, al productor, prohíben absolutamente todo. Yo creo que, siempre le digo, no nos hagan volver a la edad de piedra. Es un paso gradual que tenemos que hacer, porque claro, el sistema no está listo para sacar de cuajo todo, porque volvemos a la edad media. Siempre les digo, ok, ¿ustedes quieren hacer agricultura orgánica? Y yo siempre le pregunto al auditorio, ¿saben cuánto alimento produce la agricultura orgánica, 100% orgánica del mundo? Y nunca nadie me lo responde. Así que todavía nadie tiene la respuesta. Es 0,5%. ¿Qué hacemos? Muy claro, ¿Vamos Martín. 100% orgánico? Sí, muy claro. Va a ser un gran problema. Bueno, todos estos temas que ustedes están contando, además de las prácticas, van a estar incluidos en la diplomatura de Agricultura Regenerativa de la FAUBA, ¿no? Que la estuvieron mencionando varias veces. ¿Nos quieren contar y profundizar acerca de ella? Cómo no. Esta idea de la diplomatura surgió un poco, la trajo Martín, a mí me encantó que la haya traído y me convocó, porque nos dimos cuenta que tampoco había como ninguna formalidad en la Universidad de Buenos Aires que contemplara la agricultura regenerativa. Entonces la idea de que surgiera de nuestra universidad, que es ya sabemos, ¿no?, que es una de las más fuertes de Latinoamérica, nos pareció que cuajaba perfectamente, que era el momento. Entonces Martín tiene mucha experiencia en eso y dijimos, bueno, ¿cómo hacer para empezar a hablar del tema más formalmente sobre la mesa? Así que nos juntamos, trajo ideas de fuera, él está, como les decía, viviendo en Estados Unidos y es uno de los investigadores que más publican la agricultura regenerativa. Y entonces empezamos a colectar ideas y yo me sumé sobre todo por la parte de suelo. Yo tengo más experiencia, soy investigador más en suelos y entonces colectamos, la idea es que sea una diplomatura general. La Universidad de Buenos Aires tiene 2 tipos de diplomaturas, una que es general, que tiene la posibilidad de que cualquier persona que, aunque no sea graduada, la curse, o sea, muy abierta en ese sentido. Entonces nosotros tratamos de hablar con técnicos, con empresas que quieran formar a sus técnicos en agricultura regenerativa. Estamos tratando de lograr lazos con los consejos agronómicos, por ejemplo, también, para que difundan esta diplomatura. Y entonces logramos formalmente hacerla. Vamos a empezar en marzo del año que viene, la primera experiencia en agricultura. Y la idea también es llamar a investigadores o personas que tengan mucha experiencia en cada uno de estos temas que pensamos que los podemos colectar y darles una visión de agricultura regenerativa, en suelos, en malezas, en fertilizantes, en todos estos temas. Es así que convocamos tanto a investigadores de la Facultad de Agronomía como externos, por supuesto, ¿no? Siempre que, digamos, tengan experiencia en el tema. ¿No es cierto, Martín? Contame un poco. Sí, hola, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. No, una de las cuestiones acá es que la diplomatura está abierta a todo el mundo. Siempre una de las preguntas es, ¿para quién está destinada? Está destinada para todo el mundo. Una de las cuestiones que entendí desde el principio de mi carrera es que nosotros los científicos tenemos el gran deber, y no lo hemos hecho muy bien en el pasado, desde comunicar ciencia ambas, a audiencias científicas y no científicas. Entonces el esfuerzo nuestro viene justamente de ese lado, tratar de que todo el mundo entienda el mensaje.
y hemos tenido personas que ni siquiera son del palo agronómico y toman el diplomado, en algunos países se llaman diplomado, diplomatura, y lo han entendido bien. Entonces para mí es central eso también, que todo el mundo lo entienda, está abierto a todo el mundo va a entender de qué se trata, y bueno, para poder hacer un cambio tenemos que hacer que todo el mundo se involucre. Y también hay otra cosa importante, por el tema de las empresas, me parece que una de las cosas que he visto que lo quería compartir con ustedes, siempre también les pido a las empresas que trabajen fuertemente con nosotros en tratar de promover la ciencia. En Argentina no lo he visto, en Argentina, y eso se los puedo decir, he trabajado en más de 25 países, el nivel de conocimiento del productor argentino es estratosférico. Lo pongo ahí arriba con el productor de Estados Unidos y uno o dos países más. Vos vas y hablas con productores de Argentina y podés hablar de estadística, sé, y todo el mundo lo entiende. Pero cuando otros países no están así. Y bueno, cuesta el mensaje, lo que siempre les pido a las empresas es que no nos pidan menos ciencia. Siempre les digo, no me pidas que yo baje el nivel mío, subí el nivel tuyo. Porque el gran problema y lo que nos trajo acá este estado calamitoso es justamente que se nos pide cada vez menos. Entonces, bueno, a las empresas siempre les pido eso, no nos pidan menos, trabajemos para lograr más siempre. Así que bueno, eso es un poco el mensaje. Te quería decir, Sebastián, que también la mecánica de la diplomatura está pensada como que para facilite gente que está trabajando, o sea que los cursos los estamos dando viernes a partir de las 5 de la tarde y sábados a la mañana, semana a semana, de manera de, bueno, que todo el mundo pueda participar. Hoy todo el mundo está muy ocupado, estamos todos corriendo cada vez más. Sí. Entonces eso es para facilitar un poco y lo extendemos a lo mejor 3 meses. Entonces cualquiera que se quiera saber más de la diplomatura se mete en la página de la Facultad de Agronomía, agro.uvo.ar, y ahí busca enseguida, está en el menú diplomaturas, lo va a encontrar rápidamente y se puede ya preinscribir para el marzo del año que viene. Espectacular. Sí, la modalidad es, algunos llaman sincrónica. ¿Qué significa esto? Las reuniones van a ser en tiempo real, siempre son en tiempo real y se graban. El que pueda estar está, siempre tratamos de promover que la gente esté, pero si por alguna razón las personas no están y la clase se graba y se cuelga en un aula virtual. Entonces las personas van a tener tiempo hasta incluso un mes después de la diplomatura de poder bajar las clases. Así que bueno, sí, se trata de tener siempre presente que la gente trabaja. Los exámenes finales tratamos de que no sean extremadamente largos. Siempre todo el mundo pregunta, ¿y el examen? Están todos preocupados como alumnos que recién ingresan a la facultad. Yo digo, no, ni siquiera deberías hacerte problema por eso. Es algo que lo vas a poder hacer y en poco tiempo. No vas a tener problema con eso. Una muy breve, ya que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Nos pueden contar alguna experiencia, algún debate que se dé normalmente en los momentos de la clase de agricultura regenerativa? Me parece, Martín, que vos tenés varios, ¿no? Sí, bueno, uno de los debates en el de Argentina por ahí no lo noté tanto, porque de vuelta no está esa cuestión de tan fuerte de demonización de empresas, pero en otros países lo noté mucho y se genera ese debate, ¿no? Entre los netamente orgánicos, los del otro lado, los que son netamente productivistas, y en el medio uno tratando de ir dirigiendo la charla. Yo siempre dejo que todo el mundo hable y siempre al final después vuelvo con la frase esa, ¿no? El dato mata relato, mostrando cómo la ciencia explica. Yo siempre les pido por favor que la ciencia sea la que lidere la conclusión final, no los sentimientos, las pasiones de las personas. Esa es una de las charlas que se da muy, muy frecuentemente, pero son charlas interesantes porque al final del día todo el mundo expresa su opinión. Esa es una charla muy, muy consistente. Los que de vuelta quieren ir 100% a lo orgánico, los que siguen pensando 100% productivistas y los que pensamos de una manera regenerativa en el medio, tratando de balancear esas tensiones de un lado y del otro. Eso es una charla muy común. Después también hay otras charlas, y Diego también conoce esto, del tema de los modos. Hay muchas personas que siguen hablando de bueno, vos Diego, me acuerdo de una de tus clases mostraste ese famoso paper de la muerte del concepto de humo. Muchas personas que siguen pensando de esta manera, ¿no? Si querés explicarlo un poco, Diego, esa es una charla también muy frecuente. No, es divertido porque a veces uno
piensa en el suelo y se acuerda como de química, ¿viste? Que parece que las cosas fueran creadas o investigadas en el 1800 y nunca avanzaron. Y, pucha, es terrible los avances que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, los conceptos de, por ejemplo, materia orgánica, que parece muy estanco, que a mí me enseñaron cuando yo hice la universidad, Bloom, me explotaron. O sea, alguien pateó el tablero y se descubrieron un montón de cosas actualmente que son muy sorprendentes, muy sorprendentes. Así que tenemos un montón de esas charlas y la gente aporta también, porque no son solo estudiantes, son agricultores o técnicos que han tenido esta experiencia, la vuelcan y nos ayudan a entender también el sistema, ¿no? Bueno, Diego, Martín, muchas gracias por haber venido, por estar acá en Sobre la Tierra hablando de este tema que lo hemos tocado muy poquito. Éxitos en la diplomatura, seguramente estemos al habla. Dale, gracias a ustedes. Muchas gracias.